Hoy tenemos consultorio médico con un tema sumamente interesante y muy pocas veces tratado. El dolor que sienten muchos pacientes por diferentes enfermedades, a veces solo se trata con cannabis. Han encontrado ahí una puerta para realmente conseguir esa paz, tranquilidad, no solamente para el dolor, sino para muchos síntomas de otras enfermedades. Y es por eso que vamos a conversar con una especialista para que nos comente realmente para qué sirve el cannabis y en qué situaciones se tiene que utilizar. Mariana Prialé, especialista en medicina cannabinoide en Serenia, nos acompaña esta tarde. Bienvenida, Muchas Mariana. Gracias. Gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Este es un tema muy importante porque tal vez no se conoce mucho acerca de cómo nos puede ayudar el cannabis en el tratamiento de ciertas enfermedades o ciertas condiciones incluso que presenta el ser humano y que ha encontrado o ha buscado otras alternativas y solo la encuentra en el cannabis. ¿Para qué se utiliza generalmente? El cannabis, primero utilizamos los principios activos de la planta de cannabis para diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque la planta de cannabis tiene múltiples propiedades. Dentro de los principios activos más principales o más estudiados tenemos el CBD y el THC. CBD es el cannabidiol y THC es el tetrahidrocannabinol. Cada uno tiene unas propiedades específicas. El CBD es antiinflamatorio, anticonvulsivante, ansiolítico, antidepresivo, mejora el ánimo, mejora el sueño, es neuroprotector. El THC se utiliza mucho para el dolor crónico, también tiene su efecto analgésico, se utiliza mucho en pacientes oncológicos para los efectos de la quimioterapia, también es antiemético, es relajante muscular, ayuda a estimular el apetito, ¿no? Entonces, como vemos, la planta de cannabis no solamente nos enfocamos en el tema del dolor, sino en varias enfermedades que podemos tratar. Ojo, es una terapia que va a ayudar a aliviar los síntomas, más no es curativa, no va a ayudar a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Eso es lo más importante porque muchos ya tienen condiciones que no pueden retroceder, Así es. Tienen que vivir con ello y es mucho más fácil, por supuesto, eliminar cualquier dolor o eliminar cualquier síntoma como convulsiones constantes, por ejemplo. Ha ayudado muchísimo, sobre todo en esos casos, me parece, para niños y adolescentes. Así es, ¿no? sobre todo en las epilepsias refractarias, que son el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, se utiliza mucho lo que es el CBD, ¿no? Que es el componente que es antiepiléptico, ¿no? Y ayuda a muchos pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes que vienen recibiendo de repente 4 o 5 medicamentos y que a pesar de los medicamentos siguen convulsionando más de 20 o 30 veces al día y tienen una terapia alternativa que va a ayudar a que esas convulsiones disminuyan. No es que vaya a reemplazar los medicamentos, sino es que es una terapia que va a ser coadyuvante a lo que normalmente viene recibiendo el paciente, ¿no? ¿Es fácil aquí en nuestro país acceder a un tratamiento con cannabis? Ahora sí, bueno, el Estado vende un aceite, ¿no? Aceite de cannabis desde el 2019. Nosotros tenemos ley del uso medicinal del cannabis, muchos pacientes o personas no saben que tenemos ley del 2017 y actualmente tenemos múltiples farmacias que tienen autorización para vender el aceite de forma legal. ¿Qué nos permite esa ley? Nos permite esa ley el uso medicinal del cannabis, solamente medicinal, más no recreativo. Eso, ¿no? Necesita entonces una receta médica. Una receta médica. Así es, necesita una evaluación por un médico especialista donde lo evalúe realmente su historia clínica, qué antecedentes tiene, qué fármacos está utilizando y de acuerdo a la condición que nosotros queremos tratar, vemos qué formulación vamos a dejarle al paciente, ¿no? Y además necesita un registro en la DIGEMIT del Estado para poder adquirir el medicamento, la receta y un seguimiento constante, ¿no? Para ver el tema de dosis. Exacto, porque muchas personas pueden decir, bueno, tengo un tío al que le va muy bien con cannabis y él consume esta cantidad, entonces yo me uno a lo que él tiene y pruebo a ver qué tal me va y así no funciona. Así no funciona, va a depender mucho de cada sistema. El tratamiento con cannabis es una terapia individualizada, personalizada, cada paciente tiene su dosis, cada paciente tiene su concentración, cada paciente tiene su formulación. De acuerdo a lo que nosotros vamos a tratar, vamos a dar esa formulación y va a depender mucho de cómo responde el paciente, ¿no? Hay pacientes que de repente con dosis bajas le va excelente en el tema del dolor, hay pacientes que necesitan mucho más dosis, ¿no? Va a depender mucho de qué tan equilibrado está el sistema de cada uno. En nuestro país, ¿para qué se utiliza más? ¿Para tratamientos de qué enfermedad? De dolor crónico es lo más frecuente que tenemos en consulta, es bueno también uno de la mayor evidencia científica que tenemos a nivel mundial, que es el dolor crónico, las epilepsias refractarias, la espasticidad en esclerosis múltiple,
múltiple y las náuseas y vómitos inducidas por la quimioterapia, ¿no? Que son las principales. ¿Desde qué edad uno ya podría someterse a un tratamiento de este tipo? En sí no hay una edad específica. Con el uso del cannabidiol no hay un límite de edad. Con el uso del THC se recomienda mayores de 18 años porque obviamente antes el cerebro está en desarrollo, ¿no? Y va a depender de las enfermedades que uno va a utilizar. Ahora, restricciones, no tenemos como que restricciones o contraindicaciones específicas. La única contraindicación absoluta sería que el paciente sea alérgico al cannabis, que es un poco raro. No puede pasar, pero es un poco raro. Y hay que tener precauciones, sí, en pacientes que de repente tienen enfermedades cardíacas, como arritmias cardíacas, no controladas, enfermedades hepáticas avanzadas, embarazo, lactancia, y a pacientes que tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas. No es que no se pueda dar, solamente se tiene que ver el riesgo-beneficio en estos pacientes. Seguramente ir probando y luego, pero bajo supervisión médica. Supervisión. Exacto. Siempre tiene que tener un seguimiento, eso es lo más importante. Cuando salió este tema y se hizo mucho más conocido, claro, el temor era un paciente que está en su casa y que escucha cannabis y dice, bueno, fumo marihuana y también me va a aliviar cualquier síntoma que tenga. ¿Cuál es el manejo ahí de la situación? La ley nos permite el uso de la vía oral, ya sea sublingual, aceites, nos permite el uso vaporizado, que es la vía inhalada, nos permite también los usos tópicos, los usos en tabletas, los usos óvulos vaginales. Entonces la ley nos permite varios. Depende de la condición del paciente, se puede utilizar varias vías, ya sea la vía oral, la vía en este caso del aceite, que lo utilizamos de un tratamiento crónico de mantenimiento, y la vía inhalada, que es la vaporizada, lo utilizamos en crisis, de repente en crisis de dolor, en crisis de ansiedad, porque muchos pacientes también sufren de ansiedad, en crisis de repente en pacientes que tienen Parkinson y no controlan mucho los temblores y están muy rígidos, y como la vía inhalada funciona más rápido, porque funciona de 2 a 3 minutos, el síntoma va a disminuir muy rápido. En cambio, la vía oral se demora por lo menos de media hora. Entonces, la vía oral la utilizamos de mantenimiento y la vía inhalada la utilizamos de crisis, ¿no? Entonces, fumar marihuana de forma medicinal sí está permitido, la vía vaporizada. La parte recreativa no está permitido aquí, no tenemos ley de la parte recreativa. Y es lo que muchos confunden o quieren hacer confundir, ¿no? Para, bueno, en fin, el tema recreacional. Si todo está tan bien planteado, si tenemos una ley, si ya el Estado tiene incluso un mayor acceso, ¿por qué en nuestro país todavía sigue siendo un tema, no sé si un tanto desconocido o con poca información? ¿Qué está pasando? Porque el Estado también es el encargado de informar a la población, ¿no? Sobre el tema del cannabis, de los usos del cannabis. Tiene que haber más educación. Los mismos médicos, nosotros nos encargamos también de informar al paciente, ¿no? Y aparte del tabú, ¿no? El tabú de la marihuana o esta estigmatización de la marihuana de que no es una droga. Droga también es el alcohol, droga también es la cafeína, droga se le llaman a muchos fármacos, ¿no? Lo que nosotros utilizamos con cannabis es de forma medicinal, para darle calidad de vida a los pacientes, que es lo que necesitan algunos. Entonces, se tiene que dar más información sobre eso, ¿no? De repente hay muchos padres de familia, como veníamos conversando, para muchos niños y adolescentes esto ha funcionado muy bien, pero hay muchos padres de familia que bien señalas, todavía tienen ese estigma y apenas escuchan cannabis dicen, no, voy a buscar otra alternativa. Pero que sepan, lo está diciendo el especialista, hay supervisión médica, no es que al vecino se le ocurra que le des preparado y lo toma. No, es todo bajo supervisión. Bajo supervisión, no es que también de repente el hijo de mi vecina está tomando el aceite y yo le voy a dar el mismo. No, siempre tiene que tener una consulta médica, siempre tiene que tener una evaluación por un médico especialista, y el especialista, de acuerdo a la condición, es el que le va a dar la fórmula que necesita el paciente y lo va a dosificar, porque no todos tenemos la misma dosis, ¿no? Eso hay que tener claro, ¿no? No es que yo lo vaya a comprar porque también lo venden por internet, ¿no? Claro. El mercado informal. Y se los venden y le dan, no, este es para tal cosa, este es para tal. Y llegan a la consulta diciendo, doctora, compré esto, pero no me ha hecho nada. O puede generar una reacción diferente, incluso, o empeorar el estado. O de repente estos aceites no están bien hechos y tienen alguna otra sustancia que generan mayores enfermedades de lo que ya uno tiene. ¿Económicamente es accesible aquí en el país? Es accesible, sí, es accesible. Cualquier persona entonces con su receta médica puede acercarse. Así es, tiene que tener una evaluación médica, como les digo, nosotros en Serenia, en la clínica Serenia, somos 2 médicos especializados en cannabis medicinal, tiene que pasar una evaluación médica, nos encontramos en la clínica Montesur, en Surco,
y pueden seguirnos por redes sociales también, pueden llamar para poder sacar una cita y que tengan una atención médica, y de acuerdo a eso el doctor le va a decir qué formulación utilizar. Ahí están saliendo los números de contacto de la doctora Mariana Prialé. Es importantísimo que usted abra su mente a diferentes alternativas para sí mismo, para un familiar, para sus hijos, para sus padres, y con los especialistas llegar tal vez incluso a mejorar la calidad de vida que tiene su ser querido. Así que ahí está la información adecuada con la doctora Prialé. Gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Gracias, Osí. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro consultorio médico.